copiar. Ahí se ve bien la diapositiva, chicos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Súper Sí, bien? se ve bien. Bueno. Súper. No sé, ¿alguna pregunta? ¿No tienen? Así empezamos. ¿Algo que quieran preguntarme antes de empezar? No por el momento. No, por el momento no. Bueno, de todas No, profe. formas, como les digo, traten de tener ahí su cuadernito para poder apuntar cosas que no están en la diapositiva. Yo les voy diciendo. En la clase pasada, para las personas que no pudieron estar, nosotros habíamos hablado sobre la anatomía del hombro, ¿sí? Y hoy continuamos con la anatomía del codo. Así que traten de prestar atención. Si es que no entienden algo, me preguntan, sin ningún problema le voy a volver a explicar. Así que acá generalmente es 1 a 30 minutos de clase, después nosotros volvemos a salir y nos volvemos a reconectar y así estamos hasta cumplir hasta las 10:30. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Sí, Entonces, profe. nosotros tenemos aquí en la articulación del codo, ¿sí? En la articulación del codo hay 3 articulaciones, ¿sí? La primera es la articulación húmero-cubital. Ya le voy a explicar por qué dice acá así. La primera articulación es la húmero-cubital, en donde el húmero, este huesito que está aquí arriba, este se llama húmero. Este huesito que está aquí abajo se llama radio y este se llama cúbito, ¿sí? En el húmero, en su extremidad distal o en su proximidad con el codo, el húmero tiene 2 cóndilos. Un cóndilo lateral y un cóndilo medial. O sea, uno está hacia afuera y otro está hacia adentro. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál de estos 2 cóndilos es el cóndilo del que está hacia afuera? Siempre tenemos que mirar el radio. El radio siempre se encuentra hacia afuera. Siempre en el antebrazo. El radio siempre está hacia afuera. ¿Sí? Partiendo de una posición que nosotros decimos posición anatómica, con la palma de la mano mirando hacia adelante, ¿sí? A eso nosotros le decimos posición anatómica y aquí encontramos el radio. Esto que está aquí entonces es el cóndilo lateral y este es el cóndilo medial. En la primera articulación del codo tenemos la articulación húmero, el húmero, ¿sí? Húmero cubital, donde el húmero se articula con el cúbito, ¿sí? Esto que está aquí se llama tróclea del húmero. En la parte, este es una vista anterior del codo, o sea, una vista hacia adelante, y este es una vista posterior. En la vista posterior, el húmero tiene una fosita, como un agujero, que se llama tróclea, ¿sí? Y el cúbito, esto que vemos aquí, se llama cavidad simoidea mayor del cúbito. Esta cavidad simoidea mayor del cúbito, vamos a suponer que este sea el agujerito del húmero. Este es la tróclea. Y esto que está aquí es la cavidad simoidea mayor del cúbito. Entonces esto entra así. Y esta es la articulación húmero-cubital. Ingresa así. Y eso es lo que vemos en esta vista aquí. Y esa es la primera articulación, la articulación húmero-cubital. La segunda articulación es la articulación radio-humeral o húmero-radial, en donde el radio, este huesito que está aquí, se articula con el húmero, con el cóndilo lateral del húmero, con esto. Esto es radio, esto se llama cabeza del radio. Esta es la cabecita del radio, ¿sí? Y acá arriba, como el techo del radio se le dice cúpula radial. Entonces, esta es la segunda articulación. Y la tercera articulación
es la articulación radiocubital, en donde el radio, este huesito que está aquí, se articula con el cúbito aquí. Esta es la tercera articulación. Entonces, en total, esperen que le estoy agregando, compañero. En total, en el codo hay 3 articulaciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, van a poner abajo articulación del codo y les voy a dictar algo. Pongan articulación del codo. Pongan su micrófono en silencio, por favor. Articulación del codo. Primero, número 1. Articulación húmero cubital. Articulación húmero cubital. Articulación húmero cubital. Van a poner abajo superficies articulares. Superficies articulares. Superficies articulares. Tróclea, van a poner al lado tróclea humeral. Tróclea con C, tróclea humeral. Más tróclea humeral más cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Tróclea humeral más cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Tróclea humeral más cavidad sigmoidea mayor del cúbito. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la primera articulación es la articulación húmero cubital, en donde se articula esto que está aquí, la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, más la tróclea del húmero, que es esto, que es el agujerito que les dije. Esta es la primera articulación. Y este es lo que nosotros podemos palpar acá, ¿ven? Este huesito que está aquí, este es la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, esto que está aquí. Y nosotros le llamamos olecrano a este huesito que está aquí. ¿Ven? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora van a poner número 2, la segunda articulación. Número 2. Número 2. Articulación húmero radial. Húmero radial. Articulación húmero radial. Articulación húmero radial. Superficie articulares.
cúpula radial, superficies articulares, cúpula radial, cúpula radial, más cóndilo lateral del húmero, más cóndilo lateral del húmero. Más cóndilo lateral del húmero. Hasta ahí estamos, chicos. ¿Sí? Bueno. Entonces, la segunda articulación es la articulación húmero-radial, en donde se articula esto que vemos aquí, el cóndilo lateral del húmero, más, esta es la cabeza del radio, y el radio tiene un techito, ¿sí? Que nosotros le llamamos cúpula, y esa es la cúpula radial. Esto más esto es la articulación húmero-radial. Número 3, la tercera, articulación radiocubital proximal. Articulación radiocubital proximal. Superficies articulares. Superficies articulares. Cabeza radial. Cabeza radial. Más cabeza radial más cavidad sigmoidea menor del cúbito. Cavidad sigmoidea menor del cúbito. Entonces, a modo de repaso otra vez. La primera articulación es esta que vemos aquí, es la húmero cubital, donde se articula la tróclea del húmero más la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. La segunda articulación es esta que vemos aquí, es la húmero radial, donde se articula el cóndilo lateral del húmero más la cúpula radial que vemos aquí. Y la tercera articulación es esta que vemos aquí, que es la articulación radiocubital. Proximal es esta, donde se articula la cabeza del radio más la cavidad sigmoidea menor del cúbito. ¿Sí? La articulación húmero radial y húmero cubital hacen dos movimientos en el codo. ¿Sí? En el codo, en total en el codo se hacen 4 movimientos. Primero es flexión, segundo es extensión, tercero es pronación y cuarto es supinación. En la articulación húmero radial y húmero cubital se realizan los movimientos de flexión y extensión. Si nosotros tenemos acá el codo, ven ahí el codo ustedes, no sé si se ve bien, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Háblenme, chicos, pues si no, no sé si me escuchan o no. Sí se ve bien, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, entonces si yo llevo esto hacia arriba, Sí, profe. bueno, si yo hago este movimiento, llevo hacia arriba o llevo la mano hacia el hombro, eso nosotros le llamamos flexión de codo. Y si llevamos hacia abajo, eso es extensión del codo. ¿Entienden? ¿Sí? Flexión, extensión. Entonces la flexión y la extensión se realizan en estas dos articulaciones, en la articulación húmero radial y en la articulación húmero cubital. Ahí ya tenemos los dos movimientos. Ahora nos faltan los otros dos movimientos.
Los otros dos movimientos se hacen en esta articulación, en la articulación radiocubital, en donde, si nosotros ponemos, ay, no sé cómo lo voy a mostrar acá, si ponemos el codo en esta posición, ¿sí? Y llevamos la palma de la mano hacia abajo, eso nosotros le llamamos pronación, y si llevamos hacia arriba la palma de la mano le decimos supinación. Pronación, supinación. Pronación hacia abajo, supinación hacia arriba. Y esos dos movimientos se hacen en esta articulación, en la articulación radiocubital. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quieren que vuelva a explicar? Está claro, profe. ¿Se entendió bien? Sí. Sí, profesor. Bueno, está bien. Entonces continuamos. ¿Se acuerdan nosotros cuando hablamos en la clase pasada? Estamos hablando que toda articulación tiene componentes intraarticulares y componentes extraarticulares. Los intraarticulares es lo que hay dentro de la articulación, dentro mismo. Y lo extra es lo que hay por fuera. Ahora van a poner abajo componentes intraarticulares. Componentes intraarticulares. Componentes intraarticulares. El primer componente, cartílago articular, cartílago articular. ¿Ya está? ¿Sí? El segundo, membrana sinovial. Membrana sinovial. El tercero, líquido sinovial. El cuarto, bolsa serosa. Bolsa serosa, el cuarto. Profe, una pregunta. Sí, ¿El primero cómo era? cartílago articular. Gracias. Bueno, señor. Entonces, los componentes interarticulares. En la articulación del codo tenemos primero cartílago articular, luego tenemos membrana sinovial, luego líquido sinovial y luego la bolsa serosa. En total son 4 los componentes, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, profesor. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vamos a los componentes extraarticulares. Componentes extraarticulares. Componentes extraarticulares. Profe, Señor, el último de la bolsa cerosa. así mismo, Gustavo. Dale, gracias. Bueno. Entonces, tenemos los componentes extraarticulares. Tenemos en primer lugar, tenemos la cápsula articular. Cápsula articular. Cápsula articular. Luego tenemos ya estamos ahí, cápsula articular. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos ligamentos. Ligamentos.
Ligamentos. El primer ligamento, ligamento anterior, número 1. Ligamento anterior. El primer ligamento, ligamento anterior. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. El segundo ligamento, ligamento posterior. El segundo ligamento, ligamento posterior. El tercer ligamento, ligamento lateral interno. Ligamento lateral interno. Y el último ligamento, ligamento lateral externo. Ligamento lateral externo. Ligamento lateral externo. Entonces, los componentes intraarticulares de la articulación del codo tenemos el cartílago articular, la membrana sinovial, el líquido sinovial y la bolsa serosa. ¿Sí? Los componentes extraarticulares tenemos la cápsula articular y los ligamentos. Ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento lateral interno y ligamento lateral externo. Partiendo de eso, esto que vemos aquí, esto es la cápsula articular. Es una cápsula o un tejido conectivo que le envuelve a toda la articulación del codo. Todas las articulaciones tienen cápsula. Y esta cápsula lo que hace es le da estabilidad a la articulación. Luego tenemos aquí el ligamento anterior del codo. ¿Sí? Acá tenemos el ligamento posterior. Acá tenemos el ligamento lateral externo. ¿Por qué este es el externo? Porque dice ligamento colateral radial. Y yo les dije que el radio siempre se encuentra por fuera. Entonces va a ser ligamento lateral externo. ¿Sí? Este es el ligamento lateral externo. Este ligamento lateral externo tiene 3 haces o 3 fibras. Una es esta, fibra anterior, fibra media y fibra posterior. Están así, 3, anterior, medio y posterior, el lateral. El ligamento colateral cubital o lateral interno también tiene 3 fibras, anterior, medio y posterior. Así, también está así. Pero el ligamento posterior solamente tiene una fibra, que está acá. Y el ligamento anterior también solamente tiene una fibra. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende bien? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Correcto, profe. Bueno, miren, a mí me marca 4 minutos, luego sale y nos volvemos a conectar otra vez para continuar. ¿Está? Con el mismo enlace. ¿Está bien? ¿Está bien, profe? ¿Sí? Bueno, generalmente va a tardar un poquitito. ¿Saben por qué, chicos? Porque yo grabo la clase. Entonces voy a dejar que grabe, que me guarde toda la clase en el archivo y luego nos volvemos a conectar, que aproximadamente dura, qué sé yo, 4 minutos por ahí. ¿Está? ¿Sí? Excelente, profe. Bueno, continuamos. Profe. Esto que vemos aquí, esto es el cúbito, ¿sí? Y este es el radio, ¿sí? ¿Ven? Este es la cavidad simoidea mayor del cúbito. Este es el ganchito, este que entra en el húmero, entra así. Esto que vemos aquí. Esta es la cavidad simoidea menor del cúbito. Este es la cabeza del radio. Y ven acá este techito. Ese es la cúpula radial. Como entre el radio y el
el cúbito hay un espacio aquí. Esto que vemos aquí, esto se llama membrana interósea. Esto que vemos aquí. Y esta arteria que vemos aquí es la arteria nutricia. Y cuando hablemos del sistema vascular vamos a hablar mejor de esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Se entendió bien? Bueno, ahora en los componentes extraarticulares dijimos que había la cápsula articular, los ligamentos y ahora van a poner los músculos. Músculos. En los componentes extraarticulares nos faltan los músculos. En los músculos, al igual que yo hice en el hombro, yo les voy a decir por los movimientos. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada le decía, por ejemplo, flexión y le decía los músculos que hacían la flexión, la extensión y así sucesivamente? Ahora van a poner número 1, flexión. 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 El primer músculo, bíceps, bíceps. Bíceps braquial. Bíceps braquial. ¿Está? Van a poner al lado palma de la mano hacia arriba. Ya le voy a explicar por qué le voy a decir eso. Palma de la mano hacia arriba. Palma de la mano hacia arriba. El segundo músculo, supinador largo. Supinador largo. Palma de la mano hacia adentro. Palma de la mano hacia adentro. Ahí ya viene. Estoy en mi curso nomás. Ya, ahí ya ¿Ah? viene mi hija. ¿Ya está? Y ahora Sí, nos profe. falta el último, braquial anterior. En un ratito se corta. Braquial anterior. Braquial anterior.